Probablemente si digo música clásica, la primera imagen que venga a tu mente sea esto. O quizá esto, en cualquier caso, están relacionadas. Hola, yo soy Yae y hoy vamos a hablar de la orquesta y de las mujeres dentro de la orquesta. Actualmente la imagen de una orquesta ha trascendido los escenarios y ahora podemos verla en series, caricaturas y películas. Pues claro, nunca deja de ser sorprendente ver a 80 músicos o más tocando al mismo tiempo. Justamente este organismo empieza a definirse durante el periodo clásico. Se va creando una estructura en torno a los instrumentos que la conforman y poco a poco van surgiendo las secciones tal y como las conocemos ahora. En este periodo se busca alejarse de la sonoridad barroca. Por ende, ya no vemos en el escenario las violas da gamba, trompas, el clavecín u otros instrumentos de la época. Ahora nos encontramos con la sección de cuerdas conformada por violines, violas, chelos y contrabajos, así como la sección de vientos madera o viento metal y percusiones. Y es que gracias a los compositores que buscan nuevas sonoridades para enriquecer su música, es que la orquesta va evolucionando y llega a ser como la conocemos hoy en día. Ya que el propio papel de los compositores va transformándose, pues dejan de ser servidores de la corte para comenzar a ganar más individualidad. Conforme pasa el tiempo, la orquesta se expande y se contrae, dependiendo de lo que cada uno de estos compositores requiera para su obra. En ocasiones toma dimensiones colosales, mientras que en otras se vuelve más sutil. Y al pasar de las décadas se va definiendo la figura característica de la orquesta, que es el director. Que en mi anterior video hablando sobre Lully y la batuta también hemos profundizado en este tema, pero te lo dejo al final del video por si quieres conocer más aspectos y curiosidades sobre la dirección orquestal. Como decía, todos estos cambios van requiriendo más precisión en la interpretación de las obras. Es por ello que la figura del director se vuelve primordial. Cada director va impregnando de su personalidad a la orquesta, y poco a poco comienzan a surgir figuras que logran conmover al público, ya sea por su ímpetu o por su sutileza, quienes comenzarán a crear nuevas escuelas y métodos de dirección. Así que cada uno de estos directores va forjando una reputación y ganando fama. De esta manera transcurren varias décadas de historia. Pasamos por la figura de Richard Strauss, Toscanini, Mahler, hasta llegar a figuras como Rafael Kubelik, Leonard Bernstein, Karajan, entre otros. Claro, hasta aquí todo bien, hasta que te preguntas qué ha pasado con las mujeres en 2 siglos de historia. En este sentido, no me estoy refiriendo únicamente a las mujeres directoras, sino también a aquellas que conformaban las orquestas. Pues si miramos un poco hacia atrás, aún hace 30 años había orquestas donde no se permitía la participación de las mujeres. Así que vamos a recapitular cuál ha sido el papel de la mujer dentro de la música académica en estos últimos 2 siglos. Por ejemplo, no fue hasta finales del siglo XIX que comenzó a aceptarse que las mujeres tocaran el violonchelo, pues se consideraba que la postura para hacerlo era un tanto impropia y poco femenina. Así como existen otros tantos instrumentos que eran considerados poco adecuados para las mujeres, como en algún momento lo fue la flauta transversal, porque las hacía lucir graciosas, o otros tantos instrumentos de la familia de vientos metal. El resultado de todo esto es que las primeras mujeres que empezaron a formar parte de orquestas eran en su mayoría violinistas, al ser un instrumento mucho más aceptado para las mujeres. Que no nos apresuremos porque en realidad apenas tiene un poco más de 100 años que las mujeres comenzaron a ser parte de las orquestas. Pues no fue hasta el año 1913 que la orquesta Queen's Hall de Londres permitió el acceso a las mujeres, seguida de la Orquesta de Filadelfia en 1930. Seguramente existen casos particulares de mujeres que pudieron pertenecer a orquestas un par de décadas antes. Aún así, cabe destacar que muchas de ellas no contaban ni con los mismos salarios o contratos que el resto de los músicos. Y como decía, existen orquestas como la Filarmónica de Viena, donde las mujeres no pudieron formar parte sino hasta 1997. Por supuesto que el panorama para estas mujeres instrumentistas no era nada sencillo. Tenemos el caso del documental sobre la contrabajista Orrin O'Brien, la única mujer en la orquesta, donde nos muestra cómo fue que ella se convirtió en la primera mujer en entrar a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Leonard Bernstein. Que bueno, nos estamos refiriendo al año 1966,
y aún así en los periódicos y entre los propios músicos existió un gran revuelo porque una mujer fuera parte de la orquesta. Así que evidentemente el camino para las directoras de orquesta fue muy complicado, pues en este caso ellas representaban una figura de autoridad, y para la época eso iba en contra de cualquier estereotipo. Ahora bien, si quisiéramos hablar sobre cuál fue la primera mujer directora en toda la historia de la música, sería bastante más complicado de lo que uno pensaría, pues si bien parecería un suceso extraordinario, más que llamar la atención, muchas de ellas fueron ignoradas o cayeron en el olvido, por lo que no existe un registro tan preciso. Así que lamentablemente habrá muchas historias que se han perdido con el paso del tiempo, y que ahora es muy difícil que podamos conocer. Sin embargo, la que es considerada como la primer directora de orquesta es Antonia Brico, que destacó por ser una de las primeras figuras femeninas en ser invitada a una de estas grandes orquestas. Sin embargo, claro que existen otras mujeres pioneras en este ámbito de las que es importante hablar y que retomaremos más adelante. Antonia Brico nace en Países Bajos y durante su vida tuvo que ir y volver de un continente a otro, primero buscando oportunidades para poder formarse como directora de orquesta y más adelante buscando a aquellas orquestas que pudieran darle una oportunidad. Trabajó como asistente de director en la Ópera de San Francisco, más adelante viajó a Hamburgo para convertirse en alumna de Karl Mock, quien dirigía la Filarmónica de la ciudad, y finalmente se tituló de la Academia Estatal de Música de Berlín. Toda esta formación le permitió debutar como directora en la Orquesta Filarmónica de Berlín en 1930. Fue ganando renombre y esto le llevó a dirigir otras tantas orquestas importantes como la Orquesta Sinfónica de Músicos de Nueva York. Sin embargo, si bien fue invitada a dirigir a estas orquestas, ninguna de ellas le dio la oportunidad de ser la directora titular. Por ello, en 1934, viendo la situación, ella decide fundar su propia orquesta, la New York Women's Symphony, una orquesta hecha únicamente para mujeres. Claro que aquí nos encontramos con la situación que mencionaba anteriormente, pues durante la fundación de esta orquesta una de las principales dificultades que atravesaron fue encontrar a mujeres intérpretes de ciertos instrumentos. Pese a las dificultades, este proyecto logró ganar fama, aún así únicamente duró 4 años. Y esto me recuerda a otros 2 proyectos muy similares ocurridos en México. En 1997 se funda, gracias a 2 directoras, Leticia Armijo e Isabel Mayagoitia, la Orquesta de Mujeres del Nuevo Mundo, donde también se buscó que se interpretaran obras de mujeres compositoras. Lamentablemente, esta orquesta ofreció un único concierto. 5 años más tarde se retoma este proyecto creando la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio bajo la dirección de Gina Enríquez. Y así como Antonia Brico en 1934, esta orquesta experimentó dificultades muy similares, pues prácticamente 70 años después seguían existiendo los mismos estereotipos dentro de la educación musical. Se consideraba que algunos de estos instrumentos no debían de ser interpretados por mujeres. Es por ello que fue muy difícil conseguir mujeres intérpretes en el área de vientos metal, como sería el caso de la trompeta, el trombón y el más grande de estos, la tuba. Esta orquesta estuvo en funciones desde el año 2003 hasta 2006. Al ser una orquesta nueva dependía únicamente de los apoyos gubernamentales, los cuales dejó de recibir en 2006 y por lo cual ya no pudo continuar. Y hablando de México, ¿en qué año crees que se presenta la primera directora de orquesta? Aquí nos encontramos con 2 nombres, Julia Alonso y Sofía Cancino de Cuevas. Comenzando por esta última, Sofía Cancino lleva 2 títulos bastante importantes. El primero, ser considerada la primera mujer directora de orquesta en México, puesto que en 1941 dirigió Don Giovanni de Mozart en el Teatro Arbeu. Y el segundo, ser la primera mujer mexicana en escribir una sinfonía. Y por otro lado, tenemos a Julia Alonso, a quien también le acompañan 2 títulos importantes: ser la primera mujer mexicana en escribir una ópera y también ser considerada la primera directora de orquesta en México. Y es que no es para menos, en 1910, en el marco del centenario de la independencia de México, se presenta en lo que hoy sería el Palacio de Gobierno 2 obras compuestas por Julia Alonso. Pero ¿qué ocurre con el título de la primera mujer directora en México? Y es que se sabe que en 1912 dirigió la orquesta del Conservatorio Nacional,
así que a estas alturas casi podremos considerarla la primera mujer directora. Como decía, muchas de estas historias se van perdiendo con el tiempo, y sus nombres y obras van quedando en el olvido. Por lo que es difícil saber con exactitud quién fue la primera mujer en dirigir una orquesta, pero más allá de este título, la importancia recae en el esfuerzo y la dedicación que cada una de ellas tuvo para abrirse camino en un mundo tan lleno de estereotipos y de limitaciones para ellas. Y finalmente trazando vías para aquellas mujeres que en un futuro quisieran incursionar en este mundo. Si seguimos a inicios del siglo XX, nos encontraremos con figuras como Elizabeth Kuiper, quien fue alumna del compositor Max Bruch. Y al igual que en los casos anteriores, ella se dedicó a fundar diversas agrupaciones con el objetivo de dar oportunidad a las mujeres músicas. Pues en 1908, en Berlín, fundó un coro femenino y 2 años más tarde creó y dirigió la Orquesta de Mujeres Músicas de Berlín. Y no solo ahí, sino también en Londres en 1923, creó la Orquesta Sinfónica Femenina de Londres, y un año más tarde en Nueva York, la Orquesta Sinfónica Femenina Americana. Y también es conocida por ser la primera compositora en ganar el Premio Mendelssohn. Y así el panorama de las mujeres dentro de la orquesta ha ido evolucionando poco a poco. Hablando un poquito en números, actualmente la cifra de mujeres dentro de una orquesta ronda entre el 30 y 35% total de los músicos. En el caso de las solistas son alrededor de un 23%, y si hablamos de mujeres directoras, el porcentaje puede llegar a bajar hasta el 5%. Claro que este porcentaje puede variar de un país a otro y ser aún menor dependiendo del grupo social al que pertenezca cada una de estas mujeres. Sin embargo, también estamos olvidando un aspecto muy importante. ¿Cuántas obras hechas por mujeres compositoras se presentan en una orquesta? Y aquí el porcentaje puede ir desde un 1% hasta un 5%. Aquí existe otro sesgo muy importante, y es que por muchos años nos han dicho que simplemente no existían, que no había mujeres que pudieran dedicarse al arte, componer y lograr un papel importante en este mundo. De hecho, muchas de las directoras que hemos mencionado hasta aquí también destacaron por sus grandes capacidades como compositoras. Otro ejemplo podría ser Amy Mercy, quien fue la primera mujer estadounidense en presentar una sinfonía, con su Sinfonía Gaélica presentada en 1896. Claro que no vamos a negar que para esta época era muy difícil para las mujeres poder acceder a la educación musical, o a la educación en sí, y por supuesto en el ámbito laboral era muy complicado para ellas. Por ejemplo, tenemos el caso de la directora Fiora Contino, quien fue descrita como una de las figuras más importantes dentro de la ópera del siglo XX, pero que en el New York Times se dijo que podría haber tenido una carrera mucho más grande si hubiera sido un hombre. Por supuesto que en la actualidad existen diversas figuras femeninas que siguen marcando la diferencia dentro de las orquestas. Cada una de ellas continuando el camino que marcaron estas primeras pioneras dentro de la dirección orquestal. Aquí en México contamos con un claro ejemplo que sería Alondra de la Parra, quien fue la primera directora mexicana en dirigir en Nueva York y Australia, ganando el reconocimiento a nivel internacional, dirigiendo así en las orquestas más prestigiosas alrededor de todo el mundo. Y así como ella, existen otras tantas directoras que van marcando la diferencia en este ámbito que por mucho tiempo pareció inalcanzable para las mujeres. Si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Y nos vemos pronto para seguir hablando de más mujeres en la orquesta.